Leyendas del mundo, parte 2. La niña que pedía un vaso de agua. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, un niño que jugaba en su casa oyó sonar el timbre y cuando quiso ver quién era, vio a una niña de aspecto triste y solitaria. A aquella niña solo le decía: «Un vaso de agua, por favor». El niño, compadeciéndose de ella, fue de inmediato a buscar aquel vaso, y cuando ya lo tuvo, regresó para dárselo a ella, pero su sorpresa fue grande, ya que no la encontró o se había ido. Solo le quedó cerrar la puerta y regresar a lo suyo. Al día siguiente, cuando jugaba, sonó el timbre y al ver era la niña nuevamente que otra vez pedía un vaso de agua. El niño se propone auxiliarle, pero vuelve a desaparecer la niña. Unas horas después, el timbre suena y cuando el niño se asoma, ve a una señora con la foto de aquella niña que le pedía un vaso de agua y le pregunta si había visto a su hija. Antes de responder el niño, suena el teléfono de la señora en el cual la policía le dijo que había aparecido su hija sin vida. La señora, sin demora, se fue muy consternada y llorando. El niño, sin embargo, cerró la puerta y con el miedo de lo que sucedió, se dirigió a su habitación muy consternado. Cuando estuvo dentro, su terror fue grande al ver a su detrás a aquella niña mirándolo fijamente. Al ver las ventanas, las notó de plástico y repentinamente la puerta se cerró. Desde ese momento, nadie sabe el paradero de aquel niño. Suscríbete y comparte las historias de Maquita. El sapo que ayudó a una abuelita. La leyenda cuenta que en un pueblito de la provincia de Manco Cápac, en el departamento de La Paz, Bolivia, vivían en una casita de adobe una familia. El esposo se llamaba Cirilo y la esposa Rosa. Cirilo se dedicaba a la siembra y cultivo de diversas especies de plantas alimenticias típicas del lugar, tales como papa, quinoa, oca, habas, cañahui, arberja, cebada y avena. Rosa, por su parte, se dedicaba a los quehaceres domésticos, en especial a preparar buena comida para su esposo e hijos. Cirilo, desde muy pequeño, sintió un gran respeto por sus padres y abuelos. Sin embargo, sus abuelitos y su padre murieron a temprana edad, quedando solamente su madre, a la que amaba con mucho cariño. Ella era una viejecita de más de 80 años de edad que vivía cerca de él. Esta anciana tenía por costumbre llegar todos los días a la casa de Cirilo, donde era bien recibida por su hijo, quien le servía su almuerzo, lo que lo convirtió en un hábito. Pero un día, Rosa, muy malhumorada, comenzó a discutir con Cirilo y, entre otras cosas, le dijo: «Mira, Cirilo, ya estoy cansada de tu mamá, de sus constantes visitas justo a la hora del almuerzo. Ni que yo fuera su sirvienta, ni que tú fueras su único hijo. Parece que tienes otros 5 hermanos más. Que vaya pues a donde ellos, que también se hagan cargo de ella. Esto tiene que terminar. No la quiero ver más molestando en esta casa». Cirilo le contestó: «Pero Rosa,
Es que ella no tiene a nadie cerca. Mis hermanos viven demasiado lejos y ella no puede ir hasta allá. Es mi mamá. No tengo problema en darle comida. Rosa, furiosa, le dijo: aquí la que cocina soy yo. Suficiente tengo con nosotros. Ella para mí es una carga. No la quiero ver al mediodía nunca más. Y punto final. Ya no quiero seguir discutiendo sobre este tema. ¿Me has entendido? Está bien. Veré qué puedo hacer, le respondió Cirilo. Un día llegó la ancianita al mediodía y Cirilo le dijo: buenas tardes, mamá. Te cuento que he tenido problemas con la Rosa. Ella ya no te quiere ver más aquí. Mejor yo iré a verte de vez en cuando a tu casa. ¿Por qué mejor no visitas a mis otros hermanos? Ellos también te pueden dar de comer, y así mi esposa se calma un poco, y así podrás seguir viniendo de tanto en tanto. Muy triste la abuelita le dijo a Cirilo: hijito mío, si bien estoy viejita, no quiere decir que no pueda cocinar. Lo que pasa es que no quiero comer sola y por eso vengo a mediodía para estar con ustedes y compartir buenos momentos. Cirilo, de muy mala manera, le dijo que se fuera, que él le avisaría para que lo visitara, y de manera descortés le cerró la puerta. La ancianita dio media vuelta y se fue llorando muy triste. Al día siguiente, Rosa lo llamó a almorzar y Cirilo entró a la salita y se sentó cuando de repente oyó un grito aterrador de Rosa, quien perdió el conocimiento de inmediato. Cirilo corrió a la cocina y al mirar la olla observó un gran sapo dentro de ella que se había comido todo. Comprendió entonces el motivo del grito y desmayo de su mujer. Rápidamente, el gran sapo saltó y Cirilo no lo pudo agarrar. Se escapó velozmente. Tanto él como su mujer no se explicaban lo que pasó. ¿Cómo pudo entrar ese sapo a comerse todo dentro de la olla?, se preguntaba Cirilo. Ya recuperados del susto, Cirilo le dijo a Rosa: eso es castigo del cielo. No debimos tratar mal a mi mamá por un platito de comida. Vamos a invitarla para que siga viniendo a comer como de costumbre y así Dios nos perdonará. Está bien, Cirilo. Se hará como tú digas. Vamos juntos a pedirnos perdón de tu mamá. Cuando llegaron a la casa de la ancianita, tocaron y nadie les abrió. Cirilo se subió por la pared. Y finalmente, cuando él y su esposa entraron en el cuarto, estaba la ancianita totalmente inerte en su cama. La abuelita tenía el rostro triste, los ojos hinchados. Se le había notado que había llorado mucho. Cirilo se dio cuenta que la pobre ancianita había muerto de tristeza y dolor. Pronto lloró con gran pesar en su corazón. De sus ojos brotaban ríos de lágrimas, pero ya era tarde, muy tarde. Tenía la oportunidad de hacerle un bien a su mamita, a ese ser que lo amó hasta el último suspiro de su existencia, pero no lo hizo. Esta pérdida irreparable le permitió a Cirilo aprender una gran lección: que en vida hay que demostrar cariño, cuidar de los que más queremos, y que tarde o temprano llegaremos a la vejez, que querremos que nos den amor y cuidados, porque simplemente las fuerzas se nos habrán ido, pero el amor permanece y es para toda la vida, sea este el amor de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres. Debido a este hecho tan inusual con aquel sapo, en ese pueblito se forjó un dicho que dice así: nunca niegues la comida a tus padres, pues el sapo vendrá y te castigará. El delfín que se convertía en hombre.
Cuando el sol se esconde, la selva empieza a verse en contraluz y es difícil divisar con claridad cualquier cosa. En el agua del río algo empieza a moverse, emerge y se sumerge. Se trata nada más y nada menos que del fantástico delfín rosado o conocido como bufeo, que hace su recorrido por todo el río Amazonas, atravesando los países de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y Surinam. El bufeo es el delfín de agua dulce más grande del mundo y cada vez que asoma su característica aleta rosada, los mayores recuerdan la maravillosa historia de cómo algunos años atrás el delfín todavía se convertía en persona y salía de las aguas del majestuoso río para enamorar a las mujeres más bonitas de las fiestas. Cuentan los abuelos que antiguamente durante las fiestas de comunidad del río subía gente extraña de piel blanca, vistiendo un elegante sombrero, reloj, zapatos y cinturón. Sorprendidos los habitantes, se preguntaban por la procedencia de esa gente nueva, pues habían llegado de repente y no obstante en la orilla del río no se veía canoa o bote alguno. Aquellos señores recién llegados subían a la fiesta y comenzaban a bailar durante toda la noche mientras conquistaban a las mujeres más bellas de la fiesta, que luego, durante la madrugada, se llevaban sin que nadie supiera dónde. En cierta ocasión, a la sazón de una nueva fiesta, los indígenas, queriendo saber la procedencia de esta gente nueva y qué era lo que hacían con sus mujeres, decidieron preparar masato para emborrachar a esos señores y así poder observarlos detenidamente. Entonces, los señores comenzaron a tomar hasta quedar dormidos. Bebieron tanto que no notaron la pronta llegada del amanecer. Al despertar, eran cerca de las 5 de la mañana. Apurados, comenzaron a correr hacia el río temiendo que los fueran a descubrir. Pero en la huida, uno de estos hombres dejó caer su sombrero, que de inmediato se convirtió en una raya, dejando saber en lo alto de la cabeza un pequeño orificio. Cuando alcanzaron la orilla, se lanzaron al río, dejando el resto de sus pertenencias moviéndose tras ellos. Sorprendidos, los indígenas vieron que los zapatos, al salir de los pies de aquellos extraños, se convirtieron en pez escucha, y su cinturón era en realidad una boa, mientras que el reloj se convirtió en un pequeño cangrejo de río. La gente pensó que se habían ahogado, pues no aparecieron más. Sin embargo, aquellos que se lanzaron al río Amazonas se habían convertido en delfines. Por esa razón, cuando un muchacho desconocido aparece en una fiesta usando un sombrero, se le pide que se lo quite para garantizar que no sea un bufeo. La leyenda del Jucumari. Hace muchos años atrás, vivían en la espesura del Parque Carrasco y en Altamachi, en Cochabamba, Bolivia, en Sudamérica, una raza de seres dotados de una fuerza descomunal que por ser velludos se habían alejado de los seres humanos para vivir en la espesura de la selva tropical. Siendo todos varones y al no haber mujeres para mantener viva su especie, entraron en una profunda crisis pasional. Luego de una larga y discutida reunión, decidieron acudir al Jucumari mayor para que les diera un consejo sabio para resolver el problema. Este les dijo que al igual que el águila real, es señor de las alturas,
Los Jucumaris, de la misma manera, eran dueños de todo lo que significaba ser parte de la tierra. A partir de ese día, estos seres se dispersaron en busca de una solución a su problema de supervivencia. Conocedores de la maldad de los hombres, evitaban de todas las formas posibles encontrarse con ellos. Sin embargo, cierto día, un joven Jucumari, desde la espesa vegetación del bosque a orillas de un río, contempló a una hermosa mujer sin pelos, quedando embelesado con su encanto y su voz tierna y dulce. Desde ese día, todas las tardes veía a la mujer en el río sin atrever a acercarse. Una tarde calurosa, en que la hermosa mujer se desnudó para bañarse, fue cuando el Jucumari no lo pensó dos veces. Corrió y tomó a la doncella, la cargó en su hombro como si fuera una hoja. Luego se internó en la espesura del monte. Caminaron varias horas y solo descansaban para comer algunas frutas, hasta llegar a un cerro donde vivía el oso. La ladera de este cerro ocultaba su morada, que se encontraba tapado con una enorme piedra que hacía de puerta. El descomunal animal retiró la piedra e introdujo en ella a la mujer pese a la débil oposición de ella. Pasaron los años. Ella tuvo su hijo, a quien le prodigó toda su atención, educándole lo mejor que pudo. Sin embargo, el niño preguntaba constantemente qué es lo que había fuera de su hogar. Tanta fue la insistencia del niño que terminó convenciendo a la madre de su deseo de salir del lugar. Una mañana, cuando el padre salió en busca de alimentos, la madre y el hijo, con un esfuerzo supremo, lograron mover la piedra y huir por la espesura hasta llegar a la población más cercana, en la que, amparada por los vecinos, le protegieron contra la furia del Jucumari, que les buscaba incesantemente por toda la espesura. La mujer, con el fin de darle una esmerada educación a su hijo, le inscribió a la escuela del lugar, sin darse cuenta que el niño tenía la piel muy espesa de pelos, hecho notado por sus compañeros, quienes constantemente se le burlaban. Un día el niño no resistió más y al primer insulto le dio un golpe al ofensor, quien cayó sin sentido al suelo, y lo mismo hizo con aquellos niños que se le atrevían a insultarle. La gran fuerza que tenía no fue inadvertida por la dirección y el cuerpo docente, quienes veían en el niño un gran peligro. Su madre, al enterarse del hecho, temiendo la reacción de la población, tomó sus cosas y junto a su hijo se internó en la espesura de la selva para no saberse nunca más de ella. Cuenta la leyenda que el joven Jucumari, como su padre, ronda la región en busca de una mujer para vivir con ella. El cetro mágico de la ñusta. En la cordillera y Sierra Nevada que está encima del valle de Yucay, llamada Pituciray, que es una montaña de 4.991 metros de altura, ubicada en la provincia de Calca del departamento de Cusco, en Perú, vivía un pastor llamado Acoitrapa, el cual era un joven mozo muy trabajador y gentil. Pasteaba contento a su ganado de llamas y para alegrarse tocaba con gran ímpetu su quena,
de la que emanaban dulces y suaves melodías, y todo aquel que lo escuchaba quedaba encantado por sus canciones. Tocaba tan hermosas tonadillas que hasta los animales más feroces se acercaban solo para escucharlo. Vivía tan concentrado en sus labores de pastoreo que no había puesto sus ojos en ninguna doncella, ni tampoco se abatía por encontrar alguna. Uno de esos días se encontraba paseando por esas tierras, admirando los verdes pastos de ese lugar, dos preciosas ñustas, que al llegar de noche se percataron de la presencia y el talento del pastor, que sin dudarlo se acercaron a decirle: «¡Qué bellas melodías tocas con tu quena!». Acoitrapa, anonadado de la hermosura de las dos ñustas, quedó sin articular palabra alguna. Una de las ñustas, llamada Chuquillanto, le dijo con una dulce voz: «No tengas miedo». El pastor levantó la mirada y besó las manos de cada una de ellas, quedando muy asombrado de la gran hermosura que tenían. Y al cabo de haber estado un buen rato en amena conversación, el pastor dijo que ya era tiempo de recoger sus llamas y que le diesen permiso para que hiciese ello. No tardó en regresar con sus llamitas, cuando la ñusta mayor, Chuquillanto, se había ganado el aprecio del joven pastor, y fue ésta quien le preguntó cómo se llamaba y de qué tierra era. Y el pastor respondió que era natural de los valles de Lares y que su propio nombre era Acoitrapa. Las ñustas debían marcharse y se despidieron del buen pastor. En el transcurso del camino, iba hablando con su hermana acerca del pastor hasta que llegaron a sus palacios, y al tiempo de entrar en ellos, los porteros las dejaron entrar al palacio designado para acogerlas. Chuquillanto se metió en su aposento, no quiso cenar, alegando que estaba muy cansada de andar. Todas las demás cenaron con la ñusta menor. La bella Chuquillanto traía sus pensamientos el recuerdo que tenía de Acoitrapa. No la inquietaba, pero sí le generaba suspiros de amor. Y como mujer tan entendida y discreta que era, se echó en su cama y muy pronto quedó dormida. En dicho palacio habían muchos aposentos ricamente adornados y vivían en ellos todas las doncellas del imperio incaico, traídas de las 4 provincias como fueron el Antisuyu, Chinchasuyu, Contisuyu y Collasuyu, para las cuales había por dentro 4 fuentes de agua dulce y cristalina que salían y corrían hacia las 4 provincias en las cuales se bañaban. Estaba la hermosísima Chuquillanto metida en un profundo sueño y soñaba que veía un ruiseñor volar de un árbol a otro y que mientras lo hacía cantaba muy dulce y suavemente su canto. Después de un rato, el ruiseñor se puso en las faldas de la ñusta, a la que le dijo que podía contarle todo cuanto ella quería, y así lo hizo. Le contó que estaba enamorada de un joven pastor de llamas, pero que tenía miedo de que su padre se enterara, pues él lo consideraría como poca cosa para su hija. El ruiseñor, conmovido, le recordó que en el palacio donde estaba la joven habían las 4 fuentes de aguas cristalinas, que si se sentaba en medio de ellas y cantaba lo que su corazón sentía, y las fuentes le respondían con la misma melodía, significaba que sus deseos podrían hacerse realidad. Al día siguiente, la ñusta recordó con claridad el sueño y se vistió con premura y se dirigió a las fuentes y poniéndose en el centro, entonó una triste melodía. Mi corazón quiere al pastor. Las fuentes entendieron su pena y le respondieron con igual melodía,
consintiendo que la iban a ayudar. Entonces las fuentes llamaron a la lluvia y ordenaron que le transmitiese al pastor el amor que Chuquillanto sentía por él. El pastor, encontrándose en el patio de su casa, sintió una brisa suave, acompañado de lluvia, en el que podía sentir el amor de la ñusta. Entre tanto rememoraba la gran hermosura de Chuquillanto y empezó a entristecerse por su amor, y con este pensamiento tomó su quena y empezó a tocar tan tristemente que a las duras piedras se estremecía, y acabando de tocarla se le fueron escapando unas lágrimas y comenzó a lamentarse. Ay de ti, desventurado, triste pastor desdichado y sin contento. ¿Cómo puedes, pobre pastor, remediarte? Pues el remedio es imposible de alcanzar. Al finalizar estas palabras, con el grandísimo trabajo que había hecho en el día, cayó dormido abrazado a la quena. Al día siguiente llegó su madre, una dulce mujer entrada en años. Al despertarlo, notó que los ojos de su hijo estaban mojados aún por las lágrimas que había derramado. La ancianita, siguiendo su intuición, se dio cuenta del motivo, porque cuando un hombre llora y duerme al mismo tiempo, es porque está lejos de su amor. La madre, movida a compasión, consoló a su hijo diciéndole que no se pusiera triste, que ella lo ayudaría a aplacar su pena. Se dispuso a ir a las peñas de donde consiguió ortigas, que se usaba para aliviar el desánimo. Con esas ortigas preparó un guiso. Pensando la madre en cómo podría ayudar a su hijo, recordó que tenía un antiguo bastón mágico, que había heredado de sus antepasados y que podría ser de mucha ayuda para esta situación. Entonces armó un plan y le pidió a su hijo ir a pastar como de costumbre en la montaña, que ella pronto le daría alcance. De esa manera la ancianita pronunció las palabras que activaban el bastón mágico y seguidamente fue al encuentro de su hijo y le explicó cómo funcionaba aquella fantástica vara, de tal manera que la madre le pidió a su hijo esconderse dentro del bastón. Al amanecer del día siguiente, Chuquillanto, con mejor optimismo e ilusión en el corazón, se dispuso a ir a la casa de Acoitrapa. La rodeó por todos lados, pero por ningún lado estaba su amado. Sin poder contenerse, sus ojos se llenaron de lágrimas y, tratando de disimular su tristeza, se acercó a preguntar a la anciana que estaba ahí: «Buena mujer, busco a tu hijo. ¿Sabes dónde lo puedo encontrar?». La viejecita, con una tierna voz, le respondió que pronto estarían juntos. La ñusta notó que la mujer tenía en sus manos un bastón muy llamativo y no pudo evitar decirle: «Su bastón es tan hermoso que no tiene comparación alguna. Sus piedras preciosas son tan bellas como las flores del campo y su resplandor es semejante a la luna llena». La anciana respondió: «Hija mía, qué lindas palabras salen de tu corazón. Se nota que en tus ojos sabes apreciar las cosas valiosas. ¿Te gustaría que te obsequiara mi bastón?». La ñusta recibió el bastón y le besó la mano en señal de agradecimiento, y después se marchó porque tenía que volver al palacio. Durante su regreso, su corazón permanecía aún abatido por no haber visto a su amado, y estando sola en su cuarto, dejó el bastón en su mesa y, lanzándose a su cama, se echó a llorar por su desdicha amorosa. De pronto, para su sorpresa, escuchó una voz que la llamaba: «Chuquillanto, Chuquillanto».
La ñusta, queriendo buscar a quien la llamaba, encendió la lumbre con cuidado, mirando por todas partes de dónde provenía esa voz. Cuando se dio cuenta que del bastón emanaba una luz. «No temas, Chuquillanto, soy el bastón mágico del amor y tengo por misión unir y proteger a quienes se aman y sufren por estar separados». La joven dejó de tener miedo y quedó asombrada por lo que acababa de escuchar. El bastón mágico se abrió como una flor y de su centro apareció Acoitrapa. Ella se acercó y se fundieron en un delicado beso de amor, y cobijándose con finas mantas, durmieron juntos esa noche llena de estrellas. Muy temprano se despertaron los enamorados y nuevamente Acoitrapa se metió en el bastón. Salieron y se fueron por las praderas hasta llegar a una quebrada oculta. Se sentó con su querido pastor, pues él ya había salido del báculo. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Un guardia le había seguido, pues le pareció muy extraño que haya salido sola, cosa que nunca había hecho. Y pese a que fueron a un lugar escondido, fueron descubiertos felizmente abrazados. El guardia dio voces de alerta. Pronto el padre de Chuquillanto se terminó por enterar de lo que su hija había hecho. Muy enojado, el padre encabezó la persecución y gritando decía: «No dejen que se escape, hay que atraparlos. A mi hija déjenla vivir, pero a su amante mátenlo». Los jóvenes enamorados, tomados de las manos, corrían con todas sus fuerzas y lograron ganar una distancia de diferencia respecto al ejército que los perseguía. Cansados de subir la montaña, se detuvieron a respirar y juntaron sus miradas, en los que había tanto amor que al mismo tiempo estaban preocupados por el fatal destino que les avecinaba, porque tarde o temprano serían capturados. Entonces, contemplándose el uno al otro con amor eterno, se dieron un apasionado beso y le pidieron un último deseo a la vara mágica. «Por piedad, por piedad, conviértenos en piedra para que nadie pueda separarnos nunca más». El fantástico bastón, cumpliendo su misión de unir a los enamorados, le concedió el deseo de la pareja. Así una luz los envolvió y poco a poco lograron petrificarse en un eterno abrazo. Hoy en día, esas piedras están presentes en la montaña de Pituziray, el emblema que sostiene esta leyenda. La mujer que se convirtió en flor. Cuentan que en los tiempos previos a la independencia de la República de Chile, en la parte norte de este país, específicamente entre Copiapó y el valle de Quilimarí, en la región de Coquimbo, habitaba allí una flor de carne y hueso, una bella joven indígena de nombre Añañuca. Esta moza era tan hermosa que todos los hombres querían conquistarla, pero nadie lograba adueñarse de su corazón. Su corazón era tan libre como ella y no se entregaría a menos que se tratara de su verdadero amor. Mientras tanto, disfrutaría de hacer lo que más le gustaba, que era cantar y caminar por los valles de su comunidad. Así transcurría el tiempo hasta que un día llegó al pueblo un joven minero, gallardo y buen mozo, que se encontraba en busca de un tesoro. Su fama no pasó desapercibida, y menos por la bella Ñañuca, que oyendo de su espíritu aventurero, la motivó a conocerlo. Y al verse uno al otro, cayeron enamorados como si de amor a primera vista se tratase.
Se conocieron por un tiempo y, manteniendo su amor tan alto como la primera vez que se vieron, decidieron que era momento de unir sus vidas. Vivieron así por varios meses, hasta que en una de esas noches, en un sueño al joven minero, se le apareció un pequeño duende que le revelaba el lugar secreto donde se encontraba el ansiado tesoro, que por tanto tiempo había estado buscando. Despertando del sueño a la mañana siguiente, siendo aún de madrugada, el muchacho alistó sus cosas. El joven quería darle una sorpresa a su esposa a su regreso con un gran tesoro, para darle una mejor vida a Ñañuca. Esperanzado y lleno de sueños, sigilosamente se acercó a los labios de su esposa y delicadamente depositó un dulce beso de amor. Y después de esto, se marchó. Al amanecer, Ñañuca, aún con los ojos cerrados, buscó con la mano a su esposo, quien no estaba en la cama, y al abrir sus ojos lo constató. Se fue a buscarlo por todo el pueblo, y muy triste en su corazón, supuso que se había marchado en busca de su tesoro. Sin embargo, albergaba la esperanza de que pronto volvería por ella. Pasaron los días, las semanas, los meses, y el joven minero nunca regresó. Ñañuca lloraba todos los días su desdicha. Por su mente pasaban muchas hipótesis de lo que le habría podido pasar a su amado esposo. Los comunarios llegaron a la conclusión de que el joven había sido víctima del espejismo del desierto, causando su desaparición y presuntamente su muerte. Ñañuca no se resignaba a la pérdida de su esposo y lloraba muchísimo. Hasta las lágrimas se le habían secado de tanto llorar. Poco a poco, similar a una flor que se marchita, Ñañuca fue perdiendo las ganas de vivir. Ya no comía y pronto un día murió. Un día de incansable y suave lluvia, los pobladores llevaron el cuerpo de la joven a su sepultura en un lugar de la montaña, pues pensaron que ella sí lo hubiera querido. Pero al día siguiente, con la salida del sol, los mismos vecinos amanecieron y presenciaron un sorprendente suceso. El lugar del valle donde había sido enterrado el cuerpo de la joven estaba ahora cubierto por una abundante capa de hermosísimas flores rojas. Es por ello que la leyenda asegura que Ñañuca se convirtió en flor, como un gesto de amor a su amado, pues de esta manera permanecería siempre cerca de él. Así fue que se otorgó a esta bella y desconocida flor el nombre de Ñañuca, flor a la que actualmente también se le conoce como flor de la sangre, tanto por su color como por la tragedia y pérdida de dos jóvenes enamorados. La leyenda de la tuna. Esta historia se desarrolla antes de la llegada de los españoles al continente americano, ubicándonos en Sudamérica, específicamente en Bolivia. Durante el Imperio Incaico, los guerreros de este imperio realizaban expediciones en busca de nuevos descubrimientos en alimentos y territorios para que los incas pudieran convertirse en sus dueños. Un día, el Inca llamó a uno de sus guerreros, el más valiente y leal, llamado Auca, que traducido al español significa guerrero salvaje. Este, ante la llamada, acudió pronta y servilmente con todas las reverencias que el caso ameritaba. Cuando llegó a la presencia del Inca, este le contó que en una expedición anterior,
sus hombres habían hallado unos pequeños arbustos con espinas que ocasionaban mucho dolor, y cuando se acercaron para observarlos mejor, una enorme serpiente salió a su encuentro. Solo el Chasqui Chaquilla ha podido regresar con vida para traer tan penosa noticia, terminó por expresar el Inca. Entonces el guerrero, entendiendo la misión que se le encomendaba, respondió: yo acabaré con tal bestia y vengaré la muerte de mis hermanos guerreros. Al día siguiente partió el grupo de guerreros con sus uniformes de guerra por el camino que el mensajero había señalado, llegando prontamente al encuentro de la enorme serpiente, mucho más grande de lo que podían haberla imaginado. El capitán Auca prontamente ideó un plan y envió al más ágil corredor para guiar a la serpiente hacia una hoguera preparada por los demás. Cuando la serpiente llegó al lugar, no se dejó engañar por el fuego y de un gran soplido terminó con la trampa. Después lanzó su veneno sobre el capitán, quien cayó adormecido por el efecto. Con el último aliento, el capitán ordenó lo siguiente: Chunta, tú eres el más fuerte de todos mis guerreros. Tienes que acabar con esa bestia antes de que ataque nuestro pueblo. El guerrero, obedeciendo la orden de su capitán, hizo un ademán de confirmación con su cabeza. El guerrero Chunta dejó que la serpiente se acercara al cuerpo de su capitán y cuando lo iba a devorar, la sostuvo del vientre y con fuerza la arrojó hacia los matorrales de aquella planta llena de espinos que protegía la serpiente. Al tratar de escapar la serpiente, solo se envolvía más y más entre los arbustos, terminando con su vida, al lado de los restos de los valientes guerreros que antes la habían enfrentado. Los guerreros llevaron consigo la cabeza de la serpiente para presentarla al Inca, en prueba de que el pueblo ya no corría peligro. Y llevaron también consigo la planta que les ayudó a terminar con la terrible amenaza. La planta brotó en toda la región sin necesidad de cultivo, llevando en el interior de su fruto un maravilloso manjar que fue el alimento que aliviaba los pesados días de todo viajero. La leyenda de la espada Excalibur. Cuenta una leyenda muy antigua que existió en Avalon, la isla galesa de las hadas, una espada mágica. La espada de nombre Excalibur fue forjada por un mago, Merlín, a la muerte del rey Uther Pendragon. Excalibur, una espada muy curativa y capaz de proteger y evitar la muerte de su dueño, pero lo más importante es que escondía una profecía. El mago clavó la espada en una enorme roca junto a una capilla de Londres. Aquel que consiga liberar esta espada mágica de su roca será legítimo rey de Inglaterra. Esas fueron sus palabras y esa su profecía. Nobles, caballeros, guerreros, todos intentaron sin éxito sacar de la piedra a Excalibur y pasaron meses y años sin que nadie pudiera hacerse de forma legítima con el trono. Pero la profecía era clara. Solo había que esperar a la persona indicada. Y ese fue Arturo, un joven guerrero que era, sin saberlo, hijo del rey Uther. Sí, el rey tuvo un hijo, pero su mujer murió poco después de dar a luz. Y él, destrozado por el dolor, entregó al pequeño al mago Merlín para que se encargara de él.
y Merlín decidió llevar al bebé al castillo de un noble, que tenía otro hijo llamado Kai. Merlín no le dijo quién era el bebé, prefería salvaguardar el secreto de Arturo, al tiempo que acudía con frecuencia al castillo para educar al pequeño. El joven Arturo acudió un buen día a Londres, se acercó a la espada bajo la atenta mirada de cientos de personas. Ese día la roca tembló, la espada vibró en la mano del joven y lentamente salió de la roca. Excalibur brillaba y todos se arrodillaron ante aquel milagro. Desde entonces, Arturo aceptó su destino y libró batallas increíbles ya como el rey Arturo, el rey de Inglaterra. La vaina de la espada impedía que sangrara en las batallas. Arturo era prácticamente indestructible gracias a Excalibur. Sin embargo, Merlín le advirtió un buen día: «Majestad, he visto algo turbio en el futuro. Una mujer en la que confía le traicionará». «¿Una mujer? No digas tonterías, Merlín». Y de nuevo el destino se cumplió, aunque esta vez el desenlace fue trágico. La hermana de Arturo, Morgana, estaba enamorada de un valiente guerrero, Acolón de Galia. Como venganza contra Arturo, robó la vaina de su espada y la lanzó a un río. De esta forma, el rey quedaba expuesto. En la terrible batalla de Camlan, el rey Arturo fue herido de gravedad. Trasladado ya moribundo a Avalon, devolvió a Merlín la espada Excalibur, quien decidió entregarla a su vez a la Dama del Lago. Su blanca y esbelta mano salió a la superficie para empuñar la espada. Poco a poco, Excalibur fue desapareciendo entre las frías aguas del lago. Esta leyenda galesa es muy antigua, pero ofrece diferentes versiones. Por ejemplo, en muchos libros se habla de que la espada en realidad no se hundió en una roca, sino en un yunque de hierro. Y no es la única variación de esta leyenda. Hay más. La Dama del Lago. Encontrarás otra versión de esta historia que cambia la roca o el yunque por la propia Dama del Lago. Sí, la leyenda también habla de una versión diferente y que nombra como portadora de la espada mágica a la Andina del Lago. Según esta versión, es ella quien le entrega al joven Arturo a Excalibur un día que él se acerca al lago. El final de Arturo. Aunque la historia de la traición de su hermana Morgana está muy extendida, también hay una variación respecto al final de Excalibur. Según otros relatos, Morgana no tuvo nada que ver en el final de la historia, sino que fue tras una terrible batalla cuando Arturo, ya moribundo, decidió entregar a la Dama del Lago para cerrar el ciclo, ya que supuestamente fue ella quien se la entregó para coronarlo como rey de Inglaterra. El príncipe y la golondrina. El príncipe pasaba todos los días mirando por la ventana a la espera de que algo sucediera. Solamente le quedaba un sirviente que se encargaba de hacer las compras y mantener limpio el castillo. ¡Qué vida más aburrida!, suspiraba. Una mañana de abril, una golondrina se posó en el alféizar de su ventana. ¡Oh!, exclamó. ¡Qué pequeña y delicada criatura! La golondrina le dedicó una breve melodía y se fue. Él quedó maravillado. Su canto le pareció el más hermoso del mundo y su plumaje el más original, un ser único.
A partir de entonces, el príncipe aguardaba impaciente su regreso. Llegó el esperado día y la golondrina volvió a cantarle otra canción. Se sintió realmente afortunado. ¿Tendrá frío?, se preguntó justo antes de que echara a volar de nuevo. La tercera vez que el pájaro regresó, el príncipe se preocupó por si pasaba hambre. Los días siguientes se dedicó a construir una casita para la golondrina. Mandó a su sirviente a comprar maderas y clavos y cazar insectos. Finalmente, tras varios torpes intentos, terminó por exigirle que construyera también la casa. «Maldito pájaro», murmuraba el sirviente. Dentro le puso los insectos y agua, además de unas telas de seda a modo de cama. Cuando vio que se posaba sobre el alféizar, le acercó su habitáculo y disfrutó viendo cómo bebía agua y daba buen provecho de la comida que le había preparado. «¿Te gustan estos insectos, mi dulce golondrina?», le preguntó. «Los cacé para ti», añadió. Con un breve trino la golondrina pareció asentir antes de retomar su vuelo. Entonces le invadió la ansiedad. ¿Y si no regresaba nunca? ¿Y si encontraba otra morada mejor en la que cobijarse? Quizá otros príncipes construyeran mejores casas o cazaran ellos mismos los insectos. No podía permitirlo. No existía una golondrina igual en el mundo. El príncipe pasó 2 días sin dormir ni pensar en otra cosa hasta que decidió emplear el tiempo de espera fabricando una puerta con candado para la diminuta casa. La golondrina, como siempre, volvió y cuando entró para probar la comida, el príncipe la encerró. «Te amo», le confesó. «Conmigo no te faltará nunca más comida ni agua, ni tendrás frío». Un poco confundida, la golondrina se dejó llevar al principio por la comodidad. Disfrutaba del calor de su hogar y de disponer de comida a su alcance sin tener que husmear entre las plantaciones hasta conseguirla. El príncipe colocó la jaula en su mesita de noche para saludarla cada mañana, acariciándole la cabeza. «Eres mi golondrina, cántame una canción linda», le pedía. «No está tan mal esta vida», pensaba la golondrina, y cantaba. Pero con el tiempo su música se fue apagando hasta que enmudeció. «¿Ya no cantas?», le preguntó el príncipe, extrañado. «Me hacías feliz cuando cantabas». Mi canto estaba inspirado en el fluir del río, el sonido del viento en los árboles, el reflejo de la luna en las rocas de la montaña. Yo alegre te lo traía, pero ahora en esta jaula no encuentro nada sobre lo que cantar». «Lo hago porque te quiero», decía el príncipe. «Es peligroso que vueles por ahí tú sola. ¿Y si tienes un accidente? ¿Y si no encuentras comida? ¿Y si te dispara un cazador?» «¿Quién? ¿Qué es un cazador?», cuestionaba ella. «Yo te cuido y protejo. Aquí estás a salvo de todo peligro». Un día, el príncipe se despertó sobresaltado. Fue a acariciar a la golondrina y la encontró muerta. Presa de la ira, buscó a su sirviente y le despidió porque, sin duda, alguno de los insectos que la había cazado la había matado. El hecho de haber encontrado un culpable no reconfortó al príncipe, que se sintió aún más solo y desvalido que antes de que apareciera la golondrina, hasta que otra se posó en la ventana y le cantó una canción, la más bonita que jamás había escuchado.
Este cuento habla de cómo funciona el apego en las relaciones de pareja y nos muestra cómo muchas veces nuestros miedos y temores se imponen a los deseos y a los derechos del otro. Nos relata un hecho. Transformando a las personas que conocemos, las alejamos muchas veces de su esencia, de su felicidad. Todo por ellas y sin darnos cuenta. El apego puede confundirnos exagerando las cualidades del ser amado y convertirlo a nuestros ojos en un ser único e irreemplazable, aumentando así la ansiedad al imaginar su posible pérdida. Con la excusa de su protección o bienestar, podemos llegar a privar al otro de su libertad. Este es un cuento sobre el apego, pero es también un cuento sobre el amor. Amor es aceptar y respetar la forma de ser del otro, desear su felicidad antes que la satisfacción de nuestras necesidades y dejarle volar cuando lo necesite, si es que, como a las golondrinas, le hace feliz. La leyenda del colibrí. Los mayas más sabios cuentan que los dioses crearon todas las cosas en la tierra y al hacerlo, a cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo. Pero cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha, ahora tenía vida. Los dioses habían creado al colibrí o picaflor. Sus plumas eran tan frágiles y tan ligeras que el colibrí podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores. Entonces los hombres trataron de atrapar a esa hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses al verlo se enojaron y dijeron: si alguien osa atrapar a algún colibrí, será castigado. Por eso es que nadie ha visto alguna vez a un colibrí en una jaula, ni tampoco en la mano de un hombre. Los dioses también le destinaron un trabajo. El colibrí tendría que llevar de aquí para allá los pensamientos de los hombres. La leyenda también dice que si te encuentras a un colibrí, es porque alguien te ha mandado amor y buenos deseos, aunque también podría aparecerse para advertirte si alguien te está deseando el mal. Lo más peculiar de la leyenda es que afirma que si un colibrí vuela sobre tu cabeza, es porque está tomando tu deseo para hacerlo realidad. Así que siempre que veas a un colibrí, intente enviar buenas energías. Hola mis Maki Lovers, gracias por ver esta preciosa leyenda sobre el colibrí. Me ha conmovido tanto que por eso estoy en este lugar lleno de preciosas flores amarillas, esperando a que venga a posarse un colibrí para que yo pueda mandarles un mensaje. Pero como no ha llegado hasta ahora, aprovecho este medio, este video para mandar un saludo especial a Betty de Perú y a Negrolita, de la cual no sé su nacionalidad, pero me encantará leerte en los comentarios para saber de qué país me ves. Y a todos los que me ven también les mando mucho cariño y mucho amor, y si quieren un saludo, recuerden que solo tienen que pedirlo en la sección de los comentarios. Recuerden que si la leyenda les ha gustado, pueden darle me gusta o cualquier reacción. Si quieres ser parte de la familia, simplemente dale clic al botón de suscribir y por supuesto activa la campana de notificaciones para recibir todas mis historias y leyendas y estés al día con todas ellas. Les agradeceré desde lo profundo de mi corazón si comparten esta leyenda en todas sus redes sociales con todos sus amigos. Me despido, mis queridos suscriptores. Yo soy Maquita, la que los quiere con mucha ternurita. Nos vemos muy pronto en otra leyenda.